En este programa, te llevaremos a echar una mirada al lugar más frío del planeta. Te diremos qué hacen los científicos mexicanos en el continente blanco. Y descubriremos por qué todo inicia y termina en la Antártica. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucia Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde el Parque España, ubicado en la colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México. Esta vez vamos a conocer investigadores que estudian la Antártica y ustedes me podrán decir que no hay ninguna conexión entre el Parque España, la Ciudad de México o nuestro país con el continente más frío de todo el planeta, puesto que nos separan más de 13,000 kilómetros. Sin embargo, los especialistas nos ayudarán a descubrir cuál es la relación que existe. Así que no se lo pueden perder. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Científicos pronostican que para el año 2050 México perderá todos sus glaciares. De hecho, se encuentra en la lista de los primeros países de todo el mundo en verse afectado ante esta situación. La maestra Jimena Vega, experta en ciencias antárticas y glaciología, lo explica. Vamos a conversar con una mujer joven, una científica extraordinaria que ha hecho cosas fuera de lo común. Ella es bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene una maestría en ciencias antárticas y glaciología y además es integrante de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos. Ella es Jimena Vega. Muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio, por darme la oportunidad de poder compartir un poco sobre mi trabajo y sobre la gran importancia que tiene el continente antártico a nivel planetario. Empecemos por el principio. ¿Qué son los glaciares y por qué son tan importantes? Los glaciares realmente son relativamente sistemas muy sencillos. Realmente lo que son los glaciares son ríos de hielo que fluyen desde las zonas más altas hacia las zonas más bajas por efecto de la gravedad. Los glaciares crecen o se forman a partir de la acumulación de nieve año con año. Entonces estas capas se van acumulando y van consolidando masas muy grandes de hielo. ¿Okay? Entonces estas masas de hielo las podemos encontrar en los polos, es decir, en Antártica o el Ártico, pero también podemos encontrar glaciares en zonas o en latitudes más bajas, como por ejemplo en América, puede ser en Perú, en Chile, en Bolivia, pero también en los Himalayas y en los Alpes. Por ejemplo, hay muchas comunidades que viven en zonas montañosas que dependen de manera muy importante en los recursos hídricos que provienen de estos glaciares. Desafortunadamente, México va a ser de los primeros países en el mundo en perder todos sus glaciares. Esperamos que para el 2050 los últimos 2 glaciares que nos quedan en el Pico de Orizaba los perdamos por completo. Una tragedia. Sí, claro, sí lo es. Va a ser muy triste y no solo eso, sino que también cuáles van a ser las implicaciones en términos de recursos hídricos. Sabemos que México ya está en una situación crítica en cuanto a recursos hídricos y lo que va a ocasionar el calentamiento global es que todos los puntos débiles de los países que son sumamente vulnerables como México van a acentuar de forma dramática absolutamente todos los problemas que tenemos. En los polos, el rol de los glaciares es reflejar muchísima radiación solar de vuelta al espacio. Entonces, de forma muy sencilla, lo que hacen los glaciares en estas zonas polares es que funcionan como refrigeradores, mantienen la temperatura global de una forma pues agradable para los humanos y para que nos podamos desarrollar en términos generales. El derretimiento natural de los glaciares también provee de nutrientes y minerales a, por ejemplo, lagos, ríos, océanos, que ayudan a fertilizar, por ejemplo, fitoplancton, que son el primer eslabón de la cadena alimenticia de estos sistemas sumamente importantes. Entonces, todos estos características o elementos que yo estoy compartiendo en este momento son tan solo una pincelada de la gran importancia que tienen los glaciares o el hielo en nuestro planeta. ¿Qué está pasando con estas grandes masas de hielo en la Antártica? No son buenas noticias. Desde hace 30 años nos hemos percatado que se ha acelerado el derretimiento del hielo en Antártica. Y otra mala noticia es que los modelos que tenemos hasta ahorita nos indican que este aceleramiento
va a continuar hasta finales de siglo o incluso un poco después si continuamos quemando la cantidad de combustibles fósiles que pues quemamos hasta el momento. Si las plataformas de hielo en Antártica comienzan a debilitarse, vamos a estar en serios problemas, porque recordemos que Antártica tiene suficiente hielo como para incrementar el nivel del mar hasta 58 metros. Los científicos o las científicas dicen, es que si seguimos en esta trayectoria va a incrementar el nivel del mar 50 centímetros para finales de siglo. Y es muy difícil entender, bueno, 50 centímetros pues no es tanto, ¿cierto? Pero aproximadamente 700 millones de personas viven en la línea costera que está entre 1 centímetro a 10 centímetros de altura sobre el nivel del mar. Y eso significa que para finales de siglo aproximadamente 700 millones de personas van a tener que desplazarse. Si no actuamos ahora, si no reducimos de forma dramática para el 2050 la cantidad de gases de efecto invernadero, vamos a estar en un punto en el que no vamos a tener manera de adaptarnos, no vamos a tener tiempo, no vamos a tener los recursos, ni el tiempo, ni la capacidad humana para podernos adaptar. Muchísimas gracias por estar aquí en Factor Ciencia, gracias por tu conocimiento, por tu tiempo, de verdad, Jimena, es todo un placer que estés aquí. Muchísimas gracias a ti por tenerme, gracias. Esto es Factor Ciencia, continuamos. La Antártica es el único continente de todo el planeta que no cuenta con población humana permanente. Tan solo unas bases científicas a las que llegan por temporada algunos investigadores de varios países. Esto por las condiciones climatológicas. Las temperaturas más frías que se han registrado en ese lugar marcan menos 98 grados Celsius y en cuanto a los vientos, la velocidad puede llegar a 327 kilómetros por hora. Pero dejemos que la maestra Norma Ávila nos cuente más sobre la Antártica. Estamos ahora con la maestra Norma Ávila. Ella es escritora y es periodista, ha transitado sobre los temas de arte y ciencia, ha obtenido reconocimientos en Deutsche Welle y ha merecido el Premio Nacional de Periodismo en el año de 2015 por parte del Club de Periodistas. Muchísimas gracias, Norma, por estar aquí en Factor Ciencia. Encantadísima de estar aquí con ustedes. Norma, ¿qué es la Antártica o la también llamada Antártida? ¿Qué es para ti? ¿Qué nos puedes decir de ese continente? Para poder hablar de la Antártica, lo primero que debo decir son unas palabras que Pablo Neruda refiere en su poema Piedras Antárticas. Y él dice que allí termina todo y no termina, allí comienza todo. Porque la Antártida es un semáforo, nos señala lo que está sucediendo en todo el mundo. Allí termina todo porque es el continente más austral, pero allí comienza todo porque lo que sucede aquí se refleja en todo el mundo. Y un ejemplo clarísimo, se ha comprobado que el calentamiento global se debe al 90% de la actividad humana que se genera principalmente en el hemisferio norte y repercute en la Antártida. La Antártida es un laboratorio que se puede utilizar para la física, la química, las ciencias de la tierra, las ciencias de la vida. Por eso hay que cuidarlo, por eso hay que mantenerlo. Para la astrobiología es un laboratorio natural, porque los astrobiólogos, ¿qué hacen? Estudian, tratan, entre otros tópicos, de ver cómo podría ser la vida en otros planetas que podrían estar en estas condiciones extremas como lo que sucede en la Antártida. Y por eso es tan importante mantenerlo como un continente que solo sea para la ciencia y para la paz. Y además el llegar y ver esos muros inmensos, blancos, es impresionante. Es una naturaleza que al vivirla, al asimilarla, parece que estamos definitivamente en otro espacio-tiempo, en otro planeta. Y aquí recuerdo lo que Roald Amundsen escribió en su diario cuando él con su grupo de expedicionarios conquistaron el Polo Sur por primera vez en 1911, cuando atraviesan por la barrera de Ross o la Gran Barrera. Él señala que era indescriptible, no lo podía decir con palabras, estos grandes muros de hasta 30 metros de altura. ¿Hay solución todavía o el daño
que hemos provocado y que estamos provocando en la Antártida es irreversible. El año pasado, especialistas de la ONU de Cambio Climático hicieron un llamado de atención, ¿sí? De que tenemos que parar para no llegar hasta los 2 grados centígrados de aumento de la temperatura a fines de esta centuria. ¿Qué podemos hacer? Cosas a veces que parecen sencillas, pero que podrían funcionar, como el reciclaje, la separación de la basura, no comprar cada año un celular nuevo o cambiar la camioneta cada año, ¿sí? Porque eso pues genera obviamente más dióxido de carbono, más gases de efecto invernadero, y eso es lo que provoca el calentamiento global. Te agradezco mucho, Norma, gracias por compartirnos tu trabajo, tu experiencia, y muchísimas gracias por estar aquí en Factor Ciencia. No, muchísimas gracias a ustedes. Las condiciones extremas de la Antártica no han sido impedimento para que surja la vida microscópica, organismos clave en este ecosistema. Esto fue lo que conversamos con la doctora Patricia Valdespino. Vamos a platicar ahora con la doctora Patricia Valdespino. Ella forma parte de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos y actualmente trabaja en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en California, Estados Unidos, y su tema microorganismos en la Antártica. Muchísimas gracias por estar aquí en Factor Ciencia, doctora. Estoy encantada de estar con el público tuyo de Factor Ciencia. ¿Cuál es el impacto, la importancia de estudiar microorganismos en la Antártica? Los microbios pueden tener un impacto importantísimo en los ecosistemas, en nuestra salud, y bueno, puede ser un impacto tanto positivo como negativo. El impacto negativo, bueno, no hay más que hablar, lo estamos viviendo con un virus, el impacto de un solo virus que ha causado tantos problemas. En la pandemia de COVID. Claro, en la pandemia de COVID, pero también los microbios pueden tener impactos muy positivos. Y yo sé que no tienen muy buena reputación ahora, pero yo siempre digo que en el futuro, particularmente, los microbios son nuestros aliados. Entonces, hemos caminado un camino difícil tratando de entender la vida microbiana, pero actualmente la biología se encuentra en un punto muy interesante con relación a los microbios. Estamos redescubriendo el mundo microbiano, estamos redescubriendo que tenemos millones de microbios viviendo con nosotros desde que nacemos hasta que nos vamos. El impacto positivo de los microbios va a estar ligado a qué tanto entendemos de su biología, de su ecología, de su fisiología. Entonces, mientras vamos avanzando en este camino, estamos pensando que en las siguientes décadas vamos a entender a los microbios, sus capacidades extraordinarias, y vamos a tener productos microbianos en nuestro tocador, en nuestra cocina, en nuestros autos, en nuestra vida cotidiana. En la industria van a producirse productos alimenticios, aglutinantes, texturizantes, colorantes, antioxidantes. En los procesos industriales, las máquinas moleculares de los microbios, que se llaman enzimas, van a ser utilizadas para favorecer, para optimizar procesos industriales en micro y en grande escala. ¿Y qué pasa con estos microorganismos en la Antártica? Los microorganismos antárticos, aquellos que viven en ecosistemas extremos, extremos quiere decir que se enfrentan a condiciones muy difíciles para la vida. En la Antártida, los microbios y todos los animales y las plantas que viven allí tienen que enfrentar muy baja temperatura. Es el lugar más frío del planeta. El agua, a pesar de que ahí se encuentra el 90% de las reservas de agua dulce, el agua no está disponible, está congelada. Entonces es un desierto para muchos microorganismos. También enfrentan condiciones de un invierno polar, una noche polar como de 6 meses, pues con muy poquita luz. Enfrentan condiciones de descongelamiento, congelamiento, a veces en el verano antártico de forma diaria, y muy poca disponibilidad de nutrientes. Es decir, para vivir en la Antártida los microbios tienen que tener capacidades extraordinarias. Estas capacidades extraordinarias estamos empezando a conocerlas, estamos empezando a usarlas para beneficio de la humanidad.
Pensamos que en los metabolismos de los microbios antárticos vamos a encontrar la llave de los antibióticos de nueva generación enfrente de la crisis ahora que tenemos. Claro, de resistencia. Así es, del uso de los antibióticos, que es una crisis mundial. Hay algo que no podemos negar, que ya, bueno, viene siendo el calentamiento global, el cambio climático, un fenómeno, un proceso que nosotros hemos ocasionado y que afecta a todos los seres vivos. ¿Cómo impacta este cambio? ¿Qué es lo que está pasando con estos microorganismos en la Antártica? En la Antártida, los cascos polares, las camas de hielo, los glaciares, se pueden descongelar muy rápido. Y en ese camino de descongelación arrastran también microbios que han estado ahí dormidos por mucho tiempo. En estos microbios puede haber patógenos que no conocemos. Entonces ese es definitivamente un riesgo de bacterias y virus. El descongelamiento del permafrost, que es el suelo congelado, va a despertar o va a conllevar con este proceso la activación de muchas bacterias que, como parte de su metabolismo, producen estos gases de efecto invernadero. Entonces es un ciclo de retroalimentación negativo para el cambio climático. Algunos microbios van a desaparecer, vamos a perder una gran diversidad de microbios y de muchos otros seres vivos mientras la temperatura cambia, porque la tasa de cambio no va a la par de la tasa de adaptación de las especies o de cambios de resiliencia de los ecosistemas. Entonces, por allí también tenemos un riesgo de pérdida de la biodiversidad. Alarmante lo que nos dices, pero realmente es una esperanza que haya científicos, que haya mujeres y hombres que están en este lugar como tú, que estén estudiando esto, que estén haciendo investigación y que estén generando soluciones. Lucía, estuve encantada de platicar contigo y de tratar de comunicarme con tu auditorio. Esto es Factor Ciencia. Continuamos. Vamos a conocer el trabajo de investigación sobre mamíferos marinos realizado en Antártica y en México por el doctor Luis Medrano, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué investigar la Antártica? ¿Por qué hacer investigación en la Antártica, doctor? Desde el punto de vista de la biodiversidad marina, compartimos muchas especies, ¿no?, entre la Antártica y México, básicamente mamíferos marinos, grandes ballenas en particular. Hay dos fuentes de trabajo que hemos desarrollado en este laboratorio. Uno fue una participación mía en los años 90 en una expedición del Instituto Antártico Chileno para estudiar mamíferos marinos, y el otro es una investigación que hice con mi profesor Scott Baker, actualmente en la Universidad Estatal de Oregon, en donde afiné yo un poco un descubrimiento que él había hecho también en los años 90 acerca de que en el pasado las ballenas jorobadas del Océano Austral, las mismas que se alimentan en la Antártica, de alguna forma habían pasado o se habían intercambiado con ballenas jorobadas del Pacífico Norte. Y básicamente los análisis que hicimos indicaban que ese intercambio estaba relacionado con los periodos glaciales, ¿no?, que permitía a las ballenas de ambos hemisferios estar más cerca unas de otras, especialmente durante el invierno, pero especialmente también a algunas ballenas pasar todo el año en aguas tropicales, pero del periodo glacial, en donde podían encontrar alimento cerca de los trópicos. Y esos eventos ahora se empiezan a observar conforme se ha acrecentado la investigación y el esfuerzo de muchos investigadores. ¿Y cuál sería el resultado precisamente de esta relación entre las ballenas de la Antártica y las del Pacífico Norte? Son procesos que ocurren en una escala de miles de años. Los hemos identificado genéticamente, ¿sí?, y a través de análisis genéticos hemos estudiado o identificado que esos procesos de intercambio están asociados a los periodos glaciales, pero que ahora en un periodo interglacial como en el que vivimos ahora,
Entonces esos procesos siguen ocurriendo en menor intensidad, con menor frecuencia. Otro material importante que tenemos en el laboratorio son varios cientos de muestras de piel de ballenas y de algunos otros cetáceos. Esas muestras de piel sirven para hacer análisis de variación genética de distintos componentes del genoma, pero también tienen consigo con mucha frecuencia pedazos de grasa. Y en la grasa se pueden estudiar contaminantes y se pueden estudiar también la composición de ácidos grasos, lo cual da información sobre la alimentación. Entonces, aunque nosotros no podamos ver o estudiar a las ballenas jorobadas, por ejemplo, alimentándose, podemos tener información sobre su alimentación estudiando su grasa. Doctor, tú tienes mucha experiencia en mamíferos marinos y ahora, bueno, tienes poco tiempo que incursionaste en la MEA. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cómo te ves ahí colaborando con esta asociación? Yo espero que mi experiencia en la Antártica y mi experiencia en asuntos de mamíferos marinos pueda aportar a esta asociación para que México nuestro país tenga una participación científica sobre el conocimiento de la Antártica, ¿no? Y contribuir pues a la conservación de esos recursos que históricamente han sido parte también de los recursos de México, ¿no? Como las ballenas jorobadas. Muchísimas gracias, doctor, por recibirnos, por abrirnos las puertas en este laboratorio de mastozoología marina. Gracias, Lucía, gracias al Canal 11 por su interés y esperemos que el programa sea también de interés para su audiencia. El doctor Pablo Lepe es profesor de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey. Además, es director de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos, una comunidad que agrupa a científicos, universidades, agencias de gobierno y otros organismos cuyos objetivos se centran en la investigación y en la diplomacia científica en esa zona del planeta. Platícanos qué es esto de la MEA, ¿sí? Y cómo surge. La Agencia Mexicana de Estudios Antárticos es una organización formada principalmente por científicos mexicanos que han pues tenido alguna experiencia en la Antártida o tienen algún tema de investigación relevante a las diferentes áreas del conocimiento que abarca la ciencia e investigación en la Antártida. Pero no solo hay científicos mexicanos, también hay sociedad civil, hay muchos jóvenes que también quieren pues aprender más del tema y tienen habilidades sobre todo en ciencia de datos o otras áreas del conocimiento que suman y aportan. Pablo, platícanos cómo fundas a MEA. Fue un esfuerzo de la comunidad en realidad. Yo he tenido el honor de dirigir a esta pues, comunidad de líderes y de científicos bastante capaces. Todo empezó hace 4 años en unas juntas que tuvimos los mexicanos que estábamos viviendo en el exterior con los mexicanos que están aquí en México, obviamente haciendo ciencia, y ahí pues platicando con un investigador que ha ido a la Antártida un par de veces, me dice que no ha habido un esfuerzo consolidado en México, organizado para tratar de sumar al gobierno, a sociedad civil, coordinar a la ciencia en México en estos temas. Y a mí me pareció imprescindible hacer un esfuerzo para tratar de sumar y pues tratar de estructurar, ¿no?, a esta comunidad pequeña, pero con un trabajo muy, muy importante. Entonces, a raíz de esa junta, en el 2018, pues hemos trabajado con la comunidad y ya ahora sociedad civil y también pues estamos ya sumando al gobierno a que pues México consolide, ¿no?, un programa de ciencia antártida que pueda acelerar, ¿no?, la innovación y el desarrollo tecnológico del país. Hay algo que se llama Tratado Antártico. ¿Qué es
y por qué México no forma parte de él. El Tratado Antártico surge en 1959 por ciertos reclamos territoriales que algunos países tenían sobre la Antártida. Y esto nace de los esfuerzos de tratar de consolidar una paz en este continente y preservar esta área natural para el beneficio de toda la humanidad. Esto es lo que estamos tratando de hacer en la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos, ¿no? Invitar al gobierno a que revise su posición y pueda sumarse al tratado ya ahora, renovado y mejorado en ciertas áreas de conservación ambiental. Esperemos que México pueda sumarse pronto al tratado y así poder facilitar la investigación antártica para todos los mexicanos, ¿no? Entender mejor cuál es la relación entre la Antártida y México, ¿no? Y después fortalecer el desarrollo tecnológico y científico de la comunidad mexicana y también mejoraría la imagen de México ante el mundo como un país también de paz, ¿no? Y que se suma a esta visión y esfuerzos de jurisprudencia global para proteger a la Antártida y al planeta, ¿no? en general. Pues te agradecemos mucho. Él es el doctor Pablo Lepe, director de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos. Espero que haya sido de su interés esta emisión, donde pudimos conocer el trabajo de científicos mexicanos en la Antártica y cómo tienen impacto en México para detonar estrategias que ayuden a conservar nuestros recursos de una manera mucho más responsable. Nos despedimos desde el Parque España, aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.